Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos en el circuito de Spa, vamos a descubrirlo, vamos a ver todos los secretos que tiene este gran circuito. Recordaros que todos mis setups son de pago y luego están totalmente adaptados por mí. Siempre podréis hacer algunas modificaciones que os vayan mejor a vosotros. Además, os quiero comentar que siempre en el setup apartado neumáticos tendréis que ajustar vosotros vuestras presiones, ya que son variables en función un poco de la temperatura que tengáis en vuestro asfalto cuando vayáis a correr vuestras carreras. He querido empezar el setup por el apartado de neumáticos, simplemente para recordaros que es muy importante que siempre ajustéis vuestras presiones, porque pueden variar en función de la temperatura que tengáis en vuestro asfalto del circuito. Con lo cual, siempre deberemos de dar un mínimo de 3 vueltas para intentar llegar a las temperaturas que tienen que tener esos neumáticos. Ahí los veremos. Por ejemplo, después de dar 3 vueltas, vemos que nuestro neumático delantero izquierdo tiene una temperatura de 27,6. Deberíamos de bajarle un punto. Sería 26,5 para intentar igualar esos 27,5 que es nuestra presión idónea. Un poco más arriba, un poco más abajo, da igual. En el delantero derecho, por ejemplo, tenemos 27,4, nuestra presión en caliente después de dar esas 3 vueltas. Deberíamos de subirle un punto, 26,5, para intentar igualar esos 27,5 que es lo que queremos tener. En el trasero izquierdo, por ejemplo, tenemos una presión en caliente de 27,9, pues deberíamos de bajarle 4 puntos. Deberíamos de ponerlo en 26,1. Tenemos 26,5, 26,1. En el trasero derecho tenemos una temperatura de 27,7, pues bajaríamos esos 2 puntos. 26,5 para intentar igualar y que los 4 neumáticos estén en la misma presión de 27,5. Y luego seguidamente he querido pasar al setup de aéreo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que me ha comentado que no conseguían igualar las presiones, que los neumáticos se le ponían en amarillo, se les calentaba demasiado. Esto también tiene que ver con los conductos de freno. Es la parte donde ventilan esos conductos y a la vez refrigeran los neumáticos. En este caso, por ejemplo, que lo tenemos el conducto de freno delantero a 3 y el conducto de freno trasero a 2, en función de si nuestros neumáticos delanteros o traseros cogen una temperatura en exceso, deberemos de abrir el conducto. Por ejemplo, si son los neumáticos delanteros los que se calientan en exceso, tenemos 3 puntos, lo subiríamos a 4, subiríamos un punto para que entrara más flujo de aire y pudieran ventilarse mejor los neumáticos y no calentarse tanto. Si nos pasaran en los traseros, pues haríamos lo mismo. Tenemos el conducto a 2, pasaríamos a 3. Así hasta que consigamos que los neumáticos siempre estén en verde. También solo recordaros que mis tiempos son unos buenos tiempos, pero con estos setup que son los mejores que se pueden comprar y con un poco de entrenamiento vosotros vais a conseguir mejorarlos. Y llegamos a la primera curva del circuito. Es de las curvas más importante, si no la más importante de todo el circuito. ¿Por qué? Porque es la recta más larga de todos los circuitos y se hace a fondo, con lo que tendremos que sacrificar un poco en la entrada para ganar en la salida. En esta primera frenada lo importante es abrirnos bien a la izquierda, aprovechando toda la pista, para luego tirarnos a este vértice. Hay que clavarlo, hay que comernos bien este interior para luego salir con la máxima tracción aprovechando toda la pista. Y con lo que tenéis que tener cuidado es con el acelerador, no pasarnos en exceso, tener un control de él, porque si no perderemos la parte trasera de nuestro coche. Y aquí, como hemos dicho, lo más importante es salir con mucha tracción. Una vez que nos abramos para aprovechar toda la pista, tener cuidado con no sobrepasar la banana exterior de la izquierda, porque si no os hará perder mucho tiempo.
Y llegamos a las míticas Ourouse y el Radillon. Ourouse, que es la primera, todo el mundo se confunde, normalmente se cree que es la parte de arriba, pero esa es el Radillon. Se hacen a fondo, donde lo que tenemos que hacer es coger este interior para seguidamente cerrarnos a esta parte derecha y trazar una línea recta. Hay que tener cuidado de no girar mucho el volante, intentar tenerlo lo más recto posible. Y una vez que subimos en la parte de arriba, luego nos podemos alargar a la parte derecha y coger toda la moqueta para intentar mantener el volante lo más recto posible y perder el mínimo de velocidad. En este circuito es un circuito en el que prima la velocidad, por lo cual no llevamos mucha carga aerodinámica. Por eso esta curva es tan difícil, porque es muy fácil al llevar tan poca carga perder la estabilidad y el control del vehículo. Por eso lo más importante es, una vez que la tomemos, conseguir mantener el volante recto lo antes posible, porque en cuanto tengamos algo de ángulo de dirección puede ser lo que haga que perdamos el control. Y después de la larga recta que venimos a máxima velocidad, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra referencia de frenado. Es muy fácil, viniendo tan rápido, que nos vayamos largo. Tendremos que abrirnos bien a esta parte del arcén y subirnos a él para luego coger este de la derecha, que sí nos permite atajarle, para luego salir a la siguiente curva. En este circuito, además, que es un circuito tan ancho, hay muchos puntos de adelantamiento y este es uno de ellos, con lo cual si venimos con gente que venga muy pegado a nosotros, tendremos que defender muy bien la parte interior. Y después de venir de las enlazadas, venimos a esta curva. Una curva que nos tendremos que subir mucho a este piano, recortando el máximo posible, y nos permite también subirnos en el siguiente. Los dos los haremos como en una línea recta para intentar tener la máxima velocidad. Y llegamos a la siguiente curva, una curva que es complicada porque el circuito empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que se carga mucho los pesos en el tren delantero y nos tiende a sacar hacia afuera. Este circuito nos permite dos trazadas. Una trazada que es por la parte interior y otra que nos abrimos un poco más, como en forma de V, para luego cerrarnos. Es una curva en la que tenemos que tener paciencia, es una curva larga, con lo cual es constante y tendremos que tener mucho tacto con el acelerador para no perder la parte trasera de nuestro coche. Y en la siguiente curva de la bajada tendremos que atajarla subiéndonos por el vértice de este piano para intentar salir en línea recta a esta parte de la derecha de este arcén, donde tenemos una moqueta de césped artificial que la podremos sobrepasar mucho, subirnos mucho a ella, casi con la totalidad del coche, para iniciar la bajada con la máxima aceleración posible. Y llegamos a estas dos curvas. Son dos curvas, pero realmente se hace como si fuera solo una. Para mí es
una de las partes más complicadas de todo el circuito, en la que tendremos que bajar una marcha para hacerla y se hace casi a tope. Es muy complicado y tendremos que tener un buen setup para que nos mantenga dentro de la pista. Además, como es en bajada, todos los pesos se cargan mucho en el tren delantero. Es muy fácil que al tener todo ese peso en la frenada tienda a sacarnos fuera de la curva. Deberemos de llevar siempre un punto de acelerador para que siempre nos mantenga en la trazada y nos permita hacer la curva con la máxima velocidad posible. En la parte primera del inicio de estas dos curvas nos tiraremos a este primer ápice para terminar abriéndonos haciendo una parabólica para volvernos a cerrar y alargarnos al arcén de la derecha, que nos permite subirnos a él y aprovechar nuevamente toda la salida. Y llegamos a estas enlazadas en la que reduciremos hasta segunda velocidad y son dos pianos que tenemos que atacarles al máximo, subirnos al máximo para intentar recortar todo lo posible la pista. Lo que es importante de estas dos curvas es que cuando tomemos esta primera atajando mucho el arcén, rápido nos coloquemos a la derecha para iniciar la de izquierdas, porque si nos quedamos muy cerrados nos cerrará tanto el ángulo que no podremos luego tomar la de izquierdas y terminaremos perdiendo mucho tiempo. Bien, y en la última parte de la bajada tenemos esta curva, una curva que nos podremos subir un poco a este piano para luego alargarnos en la trazada exterior e intentar hacerla a tope. Cuidado con subiros mucho a estos arcenes, tanto este primero como el segundo, porque nos puede descolocar mucho el coche y terminar perdiendo muchísimo tiempo. Y llegamos a esta parte del circuito, que es una parte muy rápida, se hace a tope. Es muy importante que nuestro setup nos mantenga dentro de pista. En esta primera curva se hace a tope sin ningún problema, sacando las dos ruedas de nuestro coche por el lado derecho de la pista para enlazar con la siguiente de izquierdas, que también la haremos a tope. Por eso es importante que nuestro setup nos mantenga dentro de pista para no perder el control y que en la última curva de izquierdas nos saque hacia afuera. Y llegamos a la última curva del circuito, una curva que es complicada la frenada porque venimos con muchísima velocidad y es muy fácil perder nuestra referencia de frenado e irnos largos. Tendremos que retrasar un poco nuestra frenada para luego tirarnos al vértice interior de la curva, trazar como una línea recta y atajar la curva de izquierdas para salir largos al arcén de la derecha y tener la máxima tracción y velocidad posible.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que los setup os sirvan y os agradezco mucho el seguimiento que hacéis al canal, vuestras suscripciones que me ayudan también y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego y muchas gracias.